Todo comienza con un silencio, no el silencio común de las noches del interior, sino un silencio espeso, uno que pesa sobre los hombros, uno que anticipa catástrofes. En el centro de él, estaba él, el caballo. Había algo malo en ese animal. Desde que lo vieron por primera vez, sus ojos dijeron más de lo que cualquier relincho o cos podría expresar. Ojos de fiera salvaje, tal vez, pero había algo detrás como si pidieran ayuda, incluso mientras rechazaban al mundo a su alrededor. Apareció una madrugada, cuando los vientos más fríos parecían azotar las casas de la aldea de S.O. Berardo como látigos invisibles. Nadie vio quién lo trajo, nadie lo eligió, pero al día siguiente, allí estaba, de pie junto al viejo galpón abandonado, jadeando, sucio, exhausto, y solo, negro como carbón, reluciente incluso bajo el polvo, musculoso, con el cuello arqueado y ojos que parecían arder. Asustaba con solo mirarlo. Los niños se escondían detrás de sus madres cuando pasaba. Los adultos desviaban su camino. No era miedo común, era un respeto forzado por lo desconocido. No tenía nombre, y quizás eso fuera intencional. Darle un nombre sería reconocer su existencia, y todos allí parecían desear lo contrario, olvidar. La primera vez que empujó a alguien fue al segundo día. Un niño, André, intentó acercarse con una manzana en la mano. Tenía solo 8 años. Creía que todos los animales podían ser domados con cariño, pero el caballo no pensaba igual. Avanzó con un empujón brutal, suficiente para lanzar al niño de espaldas al suelo. No lo lastimó, no realmente, pero el susto quedó. André nunca más pasó por esa calle. Luego, vinieron otros. El viejo Selima quiso lazarlo. Creía que podría domar al animal y venderlo. Terminó en el suelo, con 2 costillas fracturadas. Una señora intentaba dejarle agua en los días de calor, pero el balde siempre era pateado. El animal parecía odiar cualquier intento de acercamiento. El padre llegó a decir que era un espíritu atrapado en el cuerpo de una bestia, y se rieron, pero nadie se acercó. El tiempo pasó, el caballo se quedó, vagaba entre los arbustos secos, comiendo lo que podía. A veces desaparecía por 2 o 3 días, pero siempre volvía. Era como si ese lugar fuera prisión y refugio al mismo tiempo, como si supiera que allí, al menos nadie fingía amar. La verdad es que nadie lo quería, pero tampoco nadie se atrevía a echarlo. Él empujaba todo, baldes, manos, caricias, miradas, presencias, y lo más extraño es que nadie lo vio correr. Nunca. Un caballo que no corre, dicen, es un caballo que renunció a irse. Poco a poco, se convirtió en una maldición. Si ese animal me mira, sé que el día será malo. Es culpa suya. Las vacas paren crías muertas. El pozo se secó después de que llegó. Nadie sabía explicarlo, pero todo mal en el pueblo comenzaba, de algún modo, con ese animal. Y cuanto más lo rechazaban, más se le empujaba. ¿Saben de dónde vino ese caballo?, dijo el viejo Elias, uno de los más antiguos del lugar. Era de un hombre importante, rico, severo, dueño de tierras, un coronel, de esos que hablan poco y disparan. Primero, dicen que crió al caballo desde potro. Era lo único que respetaba. El caballo lo seguía como un perro fiel. Pero una noche, volviendo de una cacería, el coronel cayó. Nadie sabe si fue un tropiezo, una emboscada o venganza divina. Solo saben que cayó y que el caballo se quedó. Cuando encontraron el cuerpo, el animal estaba allí, de pie, sin moverse, casi como guardando luto. No dejó que nadie se acercara por días, y cuando finalmente lo permitió, huyó. Desde entonces, nunca más aceptó a nadie. Era solo una historia, pero todo pueblo necesita mitos para justificar lo que no comprende, y nadie comprendía a ese caballo. 3 estaciones pasaron, de primavera a sequía, de sequía a lluvia, y de lluvia a casi nada, y él seguía allí, flaco, con heridas abiertas por rascarse en cercas, por golpearse en ramas, pero firme. El pueblo aprendió a ignorarlo. Era mejor así, como si el tiempo curara el miedo con indiferencia, hasta que ella apareció. Era un día sofocante, sin nubes. El camino de tierra crujía bajo los pasos, y nadie notó cuando llegó. No había auto, no había ruido,
solo una mujer, con ojos tan vacíos como los del caballo, ropa vieja, un paño cubriendo sus hombros, mirada perdida, y una bolsa de tela sin peso, sin destino. Pasó por el mercado sin comprar. Se detuvo cerca de la iglesia, pero no entró. Miró al cielo, luego al suelo, y entonces caminó hacia el terreno abandonado. El caballo la vio, y no la empujó. Sera quedó de pie, arqueó el cuello, resopló, pero no se movió, ni un paso. Ella tampoco. Se sentó a unos metros, cruzó las piernas, lo miró, no dijo nada, y allí se quedó, por horas. Fue la primera vez que alguien permaneció tanto tiempo junto al caballo sin ser rechazado. Los curiosos del pueblo comenzaron a observar desde lejos. Decían que era locura, otros se reían. Terminará con una cosa en los dientes, predijo uno, pero nadie la interrumpió, y ella no parecía importarle la presencia de nadie. Al día siguiente, volvió, y al otro también. No intentaba tocarlo, no le hablaba, solo compartía el espacio. Era como si, en el silencio entre ellos, hubiera un idioma olvidado, que solo ellos entendían, un idioma sin palabras, sin órdenes, sin expectativas, y, poco a poco, el caballo comenzó a moverse. Primero, dio 2 pasos hacia ella y se detuvo. Al otro día, olfateó el suelo cerca. Al siguiente, se acostó cerca, nunca al lado, pero cerca, y ella simplemente estaba. El pueblo no sabía qué pensar. ¿Habrá hechizado al animal? ¿Es una bruja? ¿De dónde vino? Esto no es normal. Pero nadie tenía el valor de acercarse y preguntar, porque, en el fondo, sabían, había algo allí que no se podía explicar. En la 10ª noche, la mujer dejó caer algo junto al caballo. Era una pequeña foto, gastada, casi descolorida, de un niño. El caballo bajó la cabeza, la tocó con el hocico, y retrocedió. Luego, se acercó de nuevo, se acostó junto a la imagen, y allí durmió. Él empujaba todo, no por maldad, sino por miedo. El miedo, cuando se pudre dentro de un cuerpo, se convierte en ataque, y a veces, se parece a la furia. No tenía nombre, ni historia clara. Lo que había era el rastro de rechazo, un hilo de eventos mal contados, de miradas que no se cruzaban, de silencios que gritaban. El caballo no era solo un animal perdido, era el reflejo de lo que todos temen admitir, que hasta las criaturas más fuertes pueden romperse. En ese pueblo pequeño, donde cada gesto se convertía en rumor, donde cada falla se volvía marca, él se convirtió en símbolo de lo que no se debía tocar. No te acerques, no lo intentes, es peligroso. Pero, ¿quién decide que es peligroso? ¿Quién decretó que él ya no merecía cuidado? Una vez, el pueblo intentó atraparlo. La alcaldía del pueblo vecino envió a 2 hombres, pagados para capturar animales salvajes fuera de control. Vinieron, con cuerdas, cercas, armas con sedantes. El pueblo observaba desde lejos, con miedo y curiosidad. Fue un desastre. El caballo luchó con todas sus fuerzas, rompió la cerca improvisada, se debatió, arremetió contra los hombres, que cayeron al barro, humillados, y cuando finalmente lo alcanzaron con una aguja, aún tuvo fuerzas para huir tropezando, cayendo, pero libre. Nunca más volvieron, y fue después de eso que dejó de acercarse a cualquier sombra humana, ni para comer, ni para beber. Rechazaba todo, empujaba hasta su propia supervivencia. Quería morir. Nona simplemente ya no veía razón para vivir. Decían que lo habían azotado, que aprendió a correr bajo dolor, que nunca escuchó una palabra de afecto, que su infancia estuvo rodeada de gritos, y cuando, al fin, alguien intentó amarlo, murió. Ya no entendía qué era el cariño, así que empujaba todo lo que oliera a acercamiento, empujaba para no apegarse, porque todo apego, para él, terminaba en tragedia. La mujer tampoco tenía nombre, solo un rostro cansado, y un pasado que nadie conocía, pero que cargaba en los ojos. También era rechazada, pero no con miedo, con desprecio. Huele mal. ¿De dónde salió esa indigente? Está loca. No pedía comida, no hablaba con nadie, no dormía en casas abandonadas, solo se sentaba, todos los días, en el mismo rincón, frente al caballo. No lo tocaba, no lo alimentaba,
solo permanecía, y eso fue más poderoso que cualquier tentación. Los días siguientes fueron de pequeñas conquistas silenciosas. Al tercer día, el caballo se acostó a metros de ella. Al quinto, aceptó bajar la cabeza. Al séptimo, comenzó a respirar más lento cuando ella llegaba. Ella, por su parte, observaba con atención. Sus ojos estaban cansados, pero atentos. No había juicio, solo presencia. La mujer reconocía algo en ese animal, un dolor familiar, una pérdida profunda. Una noche, alguien se acercó a ella, un niño curioso, llamado Davi. Tenía 13 años y coraje imprudente. ¿Por qué se sienta aquí todos los días?, preguntó, desde lejos. Ella lo miró, no respondió de inmediato. No, ¿la va a matar?, insistió el niño. La mujer miró al caballo, luego volvió su mirada al niño, y solo dijo, ya morí. El niño corrió, asustado, pero la frase quedó. Esa noche, soñó con su hijo, un niño de cabello rizado, riendo a la orilla del río. Luego, el mismo niño, llorando, encerrado. Luego, el mismo niño, corriendo, huyendo de alguien. Y entonces, el grito, la caída, la sirena, el cuerpo, despertó gritando. El caballo, a metros de ella, levantó la cabeza, alerta. Ella se levantó, lentamente, fue hacia él. Quedaron frente a frente, por primera vez, y él no la empujó. Ella extendió su mano, un gesto frágil, casi tembloroso. El caballo retrocedió, resopló, se movió en círculos, pero no atacó. La mano quedó allí, suspendida, y al final, él giró su rostro, pero se quedó cerca. Fue la primera aproximación real, y el pueblo, claro, lo vio. ¿Va a domar al animal? Es peligroso, terminará muerta. Pero nadie interfirió, porque había algo diferente. Las criaturas rechazadas no nacen malas. Se vuelven con el tiempo, con los golpes, con los abandonos, con las traiciones. Aprenden que, para sobrevivir, deben alejar al mundo, y cuando alguien insiste en quedarse, no saben qué hacer. El caballo comenzó a cambiar, empezó a mirar alrededor cuando ella se alejaba, resoplaba bajo, como quejándose, comenzó a pisar, más suave, se acostó más veces, y una mañana, cuando ella llegó, él ya la esperaba. La mujer también cambió, ya no caminaba tan encorvada, ya no miraba al suelo, su cabello seguía sucio, su ropa rota, pero había brillo en sus ojos, como si se estuviera viendo, por primera vez en mucho tiempo. Los rechazados, juntos, encontraron refugio, no en el tacto, sino en la existencia del otro. En ese pueblo, dos seres que todos habían empujado, estaban creando algo invisible, algo que no podía nombrarse. No era amor, no era confianza, era algo más crudo, más instintivo, era reconocimiento. Todo monstruo tiene un comienzo, pero los peores son aquellos creados por el amor que faltó. Antes de llegar al pueblo, la mujer había pasado por ciudades, carreteras y puentes que no llevaban a ninguna parte, ciudades donde dormía en terminales de autobuses, despertaba con el frío cortando los huesos y cargaba, en el alma, una culpa que nadie podía ver. No era vieja, pero parecía envejecida por el dolor. Se llamaba Teresa, y ese nombre ya había sido dicho muchas veces en hospitales, comisarías, iglesias y refugios, siempre con las mismas miradas, lástima, desconfianza o desprecio. Pero lo que nadie sabía es que todo comenzó con una elección. Ella era madre, del tipo que vende el almuerzo para comprar el juguete favorito de su hijo. Su nombre era Gabriel, un niño dulce, observador, con una forma curiosa de ver el mundo. A Gabriel le gustaba dibujar caballos. ¿Por qué solo caballos, hijo? Porque no hablan, mamá, pero sienten todo. Ella reía, le parecía gracioso. Nunca imaginó que esa frase cargaba un presagio. El padre de Gabriel era otro tipo de criatura, del tipo que finge amor para tener control, que agrede con palabras, luego con golpes, que pide perdón entre puñetazos, que dice te amo con la boca, pero con los ojos amenaza. Teresa intentó irse, más de una vez, pero el miedo era mayor. Él amenazaba con quitarle al niño, decía que nadie le creería, que estaba loca, sucia, débil, y por mucho tiempo,
Ella lo creyó, hasta que una noche, las cosas fueron demasiado lejos. Llegó a casa y vio a Gabriel escondido bajo el fregadero, temblando. Los dibujos estaban rotos, su mirada, vacía. En ese instante, algo en ella se rompió. Hizo una maleta con lo que pudo, tomó al niño de la mano, y huyó. La vida en la calle era cruel. Dormían en refugios cuando podían. Otros días, en bancos de plaza. Ella vendía dulces caseros, hacía limpiezas rápidas, pero nunca dejaba al niño lejos. Gabriel no se quejaba, siempre sonreía, siempre dibujaba caballos. Un día, estaban en una feria. Teresa acomodaba cajas. Gabriel corrió tras una cometa. Ella se giró por segundos, y entonces, él desapareció. Gritó, corrió, llamó, buscó entre los puestos. 30 minutos después, lo encontró. Un hombre intentaba llevárselo, disfrazado, sonriente, pero con intenciones podridas en los ojos. Ella atacó, gritó, hizo escándalo, llamaron a la policía, y allí, todo cambió. La acusaron de negligencia. El hombre era conocido en la ciudad. Ella, solo una mujer errante, desequilibrada. Se llevaron a Gabriel. Para protegerlo, dijeron. Ella suplicó, pero nadie la escuchó. La internaron por días. Salió después de mucho esfuerzo, muchos informes, pero al niño, nunca más lo vio. Dicen que fue adoptado por una familia de fuera, que cambió de ciudad, que creció con otro nombre. Teresa lo buscó, por meses, por años. Dormía en puertas de instituciones, mostraba fotos, gritaba en plazas. Fue arrestada, más de una vez, y entonces, se rindió. Fue en ese estado que llegó al pueblo, sin hogar, sin propósito, con el corazón hecho pedazos. Y entonces, lo vio, aquel caballo, solo, arisco, rechazado, y algo dentro de ella lo reconoció. El caballo también tenía un pasado, nadie lo sabía con certeza, pero un viejo residente, Benedito, que ya estaba enfermo y delirante, decía que conocía a su dueño anterior. Era un coronel malo, de esos que matan por nada. El caballo era lo único que respetaba, criado con hierro, con miedo. El animal solo obedecía por dolor. Dicen que en una de esas cacerías, el coronel llevó a un niño, y el niño cayó del caballo, murió. El coronel lo enterró en silencio, pero el caballo se quedó quieto. 3 días, no se movió, no comió. Después de eso, el caballo huyó, y nunca más aceptó jinete. Nadie sabía si era verdad, pero la historia se pegó, y cuando Teresa la escuchó, algo en ella estremeció. Un niño, una caída, una pérdida, un caballo quieto, de luto, le parecía demasiado familiar. A la mañana siguiente, el caballo hizo algo sin precedentes. Se acercó por voluntad propia, se detuvo junto a Teresa, olfateó su pierna, luego, reposó su cabeza, cerca del suelo, como pidiendo descanso. Ella no se movió, solo, lo miró, y lloró, no un llanto escandaloso, sino ese tipo de llanto que sale sin sonido, sin fuerza, llanto de quien ya no quiere luchar, pero tampoco quiere morir. El pueblo observaba desde lejos. Algunos comenzaron a dejar comida, otros ofrecían ropa, pero Teresa no pedía nada, ni agradecía. Ella estaba allí, por algo que nadie veía. Los días se convirtieron en semanas. El caballo dejó de empujar, comenzó a caminar por el pueblo sin causar miedo. Los niños empezaron a observarlo con curiosidad, y Teresa ahora dormía a su lado, sobre hojas secas, bajo una lona improvisada. Era como si un lazo invisible los protegiera, pero la paz dura poco, toda cura provoca envidia, y el pueblo, que antes la desprezaba, comenzó a cuestionar, ¿quién se cree que es? ¿Qué está haciendo con el caballo? Y, si es alguna brujería, la desconfianza regresó, y con ella, el peligro. La paz asusta más que la guerra, porque, en la guerra, todos saben dónde está el enemigo. En la paz, es el silencio el que mata. El pueblo dormía bajo un cielo sin estrellas, y por un tiempo, parecía que la amenaza se había ido. El caballo ya no empujaba a nadie. Teresa ya no era ignorada. Hasta el olor a moho había desaparecido de su ropa. Pero bastó un auto, bastó el rugido de un motor desconocido en el camino de tierra para que todo temblara. Era tarde.
El polvo se levantó como un velo de advertencia. El auto se detuvo frente a la plaza central. 2 puertas se abrieron, y el pasado, una vez más, llamó a la puerta. «Señora Teresa da Silva», dijo el hombre con la carpeta. Ella estaba sentada, a la sombra del caballo. Miró lentamente. Sus ojos reconocieron al instante el patrón. Mirada dura, voz ensayada, olor a papeleo. «Sí», respondió sin levantarse. El hombre abrió la carpeta, sacó una hoja, y dijo: «Venimos por orden de la Corte Regional de Responsabilidad Civil. Usted está siendo notificada por apropiación irregular de un bien propiedad municipal». Teresa parpadeó lentamente. «¿El caballo?», preguntó. «Sí, animal clasificado como peligroso. La guardia informó que usted lo domesticó sin autorización». Ella rió, bajo, triste. «El mundo rechaza hasta a quienes intentan amar». El otro hombre, el de mirada fría, dio un paso adelante. «No es suyo, pertenece al Estado, y será trasladado a un centro de contención». El caballo relinchó. Una vez, seco, casi como si entendiera. Teresa se puso de pie. «¿Tienen idea de lo que él ha pasado?». El hombre no respondió. «¿Creen que pueden arrebatar lo que alguien construyó con dolor solo porque tienen papeles?». Silencio, pero el papel hablaba más fuerte. Al día siguiente, los rumores se esparcieron. El caballo sería llevado, y Teresa, procesada por albergar animal salvaje. Ella no lloró, no gritó, solo se sentó, y escribió una carta. «Gabriel, no sé si algún día leerás esto, ni si aún te acuerdas de mí, pero hoy encontré a alguien que me recordó a ti. Un caballo, herido, perdido, asustado. ¿Cómo te quedaste tú ese día? Y quizás, como yo quedé después de que te arrancaron de mí. No soy buena con palabras, ni con leyes, pero soy buena en esperar. Te esperé por años, ahora, espero por él. Tal vez este sea mi destino, amar lo que nadie quiere. Si algún día vuelves, y yo ya no esté aquí, búscalo a él. Él sabrá reconocerte, porque el amor que damos a alguien nunca muere». Enterró la carta bajo una piedra, cerca del campo donde dormía con el caballo, y entonces decidió hacer algo impensable. El lugar estaba abandonado hacía años, pero aún había cuadros, restos de materiales y un viejo galpón en el fondo. Allí crearía el último refugio, para el caballo, para sí misma, para la historia que nadie quería escuchar. Durante 3 días, Teresa limpió, reorganizó y reforzó las paredes de ese lugar. Hizo una especie de santuario con trapos rotos, flores secas y marcas de manos en las paredes. Sabía que el tiempo era corto, y entonces, en la última noche antes de la incautación oficial, ocurrió lo imposible. «¿Vas a dejar que se lo lleven?», preguntó el niño. Teresa lo miró, sin sonreír. «No puedo evitarlo, pero él te quiere». Ella miró al caballo, acostado, con los ojos cerrados, como si presintiera el fin. «¿Y tú, también lo dejarás?», le preguntó al niño. David guardó silencio. Luego, corrió. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con gritos. Desaparecieron, el caballo y la mujer. Se los llevaron, pero no habían huido, solo estaban escondidos, dentro de la vieja escuela, con ventanas tapadas, puertas trabadas, y un silencio sepulcral. «No tienes que luchar, solo quédate conmigo, hasta el final». El caballo no se movió, solo respiró, como si entendiera. Pero esa misma mañana, el pueblo cambió, algo diferente comenzó a crecer. Los niños dejaron flores frente a la escuela, un anciano dejó agua, una mujer dejó frutas, y al final de la tarde, la sorpresa. David volvió, con un cartel. En él, dibujó al caballo, y escribió: «Ya no empuja, solo necesita quedarse». Otros niños lo imitaron. La plaza se llenó de dibujos. Alguien tomó fotos, las publicó en redes sociales, y allí nació lo inesperado. En menos de 24 horas, el video se volvió viral. Miles de comentarios. «¿Esto es real? ¿Quién es esa mujer? No dejen que se lleven al caballo». Los periódicos llamaron. Defensores de animales se pronunciaron, y los oficiales retrocedieron. Por primera vez, retrocedieron, pero no todos estaban contentos. Había quienes no querían atención, gente
que temía perder el control sobre el pueblo, gente que veía en el caballo y la mujer una amenaza al viejo orden, y uno de ellos decidió actuar. Ella cree que ganó. No hay bestia más peligrosa que aquella que viste el miedo ajeno para justificar su propia crueldad. El pueblo nunca estuvo tan dividido. Por un lado, quienes ahora veían a Teresa con otros ojos, gente que antes cruzaba la calle al verla, ahora dejaba frutas, mantas, flores. Niños, ancianos, incluso quienes antes temían al caballo, comenzaron a cambiar. Por otro lado, quienes no querían cambio alguno, porque para ellos, la presencia de Teresa y el caballo era una afrenta, un recordatorio vivo de que no todo orden es justo, no toda tradición es sagrada, y en el centro de esa tensión, aquel a quien todos llamaban simplemente el capataz. El capataz era una figura silenciosa, pero respetada por miedo, ex policía rural, dueño de tierras, hijo de uno de los fundadores del pueblo. No ocupaba cargo oficial, pero era quien realmente controlaba el orden invisible. Fue él quien determinó, años atrás, que el caballo fuera abandonado, animal sin utilidad, peligroso, sin dueño. Sus palabras se convertían en regla, sin documentos. Y ahora, ver al mismo animal siendo tratado con cariño, reverenciado, protegido por una mujer sin hogar, era más de lo que podía soportar. Ella hechizó al animal, traerá desgracia a este pueblo. Eso dijo en la reunión informal con otros líderes locales, comerciantes, el delegado, el padre. Debemos actuar. Pero ella no hizo nada malo, dijo uno de los presentes, con temor. El capataz golpeó la mesa. Ya basta. Si el Estado no lo hace, lo haremos nosotros. Mientras, en la escuela abandonada convertida en refugio, Teresa comenzaba a sentir el peso de la presión. Recibía advertencias veladas, puertas golpeadas de noche, rastros de sangre falsa en la entrada, grafitis diciendo «forastera maldita, vete mientras puedas». Ella no respondía. El caballo estaba más tranquilo que nunca, respiraba despacio, se acostaba a su lado, aceptaba incluso la presencia de algunos niños, pero había algo extraño en sus ojos, como si presintiera lo que venía. En la tercera noche, después de la visita de los hombres de la justicia, un ruido seco despertó a Teresa, vidrios rompiéndose, después, fuego. Ella sacó baldes, arrojó agua, intentó abrir la puerta lateral cerrada con llave, intentó la trasera bloqueada, las llamas avanzaban, el caballo relinchaba, pero no se movía. «Vete», gritaba ella, «sal, por el amor de Dios», pero él no salía. Entonces Teresa hizo lo impensable, echó un trapo mojado sobre su lomo, ató una cuerda al cuello y corrió, tirando de él en medio del humo. Vidrio, humo, llamas lamiendo las paredes, una explosión, y entonces, la salida. David corre hacia ella. «¿Estás bien?». Ella asiente con la cabeza, tosiendo. Detrás, la escuela se derrumba en brasas, y frente a ellos, el capataz, brazos cruzados, rostro duro, ojos de quien esperaba ver a los dos muertos, pero no, estaban vivos. Al día siguiente, vino la policía. Teresa presentó una denuncia, dio nombres, describió detalles, pero el comisario, un hombre gordo, con traje apretado y un sudor constante en la frente, solo dijo, sin pruebas, «Puede haber sido un accidente». Ella sonrió, una sonrisa de quien ya lo esperaba, y dijo, «Si la justicia no viene desde arriba, vendrá desde abajo». La aldea empezó a cambiar. Más gente se acercaba a ella y al caballo. Traían víveres, pedían consejos, se sentaban solo a conversar. Una mujer que nadie escuchaba, ahora era buscada por consuelo, y el caballo, antes el monstruo del pueblo, ahora era símbolo de renacimiento. Alguien pintó con aerosol en un muro, «Hasta el animal más salvaje responde al amor verdadero». Pero el capataz no lo aceptaba, empezó a intimidar abiertamente, merodeaba por la noche, soltaba perros cerca del nuevo refugio, un galpón cedido por uno de los vecinos que simpatizaba con Teresa. En una de las madrugadas, arrancó el cartel de los niños con un machete. «Un animal no es gente», gritaba, «y ella no es una santa, es solo una loca sucia». Pero lo que él no sabía era que Teresa estaba grabando todo.
Desde el incendio, comenzó a guardar un celular viejo con la cámara activada cada vez que sentía peligro, y esa noche, con el machete en mano y la amenaza explícita, fue grabado. Al día siguiente, el video estaba en internet. Más de 3 millones de visualizaciones en 2 días. Vinieron noticieros, entidades protectoras de animales, ONGs de apoyo a personas sin hogar, y hasta una abogada famosa apareció en la aldea. El capataz fue citado, intentó negarlo, dijo que era un montaje, pero la presión fue tal, que por primera vez en décadas, se vio obligado a callar. No fue arrestado, pero quedó pequeño, diminuto, desmoralizado, y entonces, algo inesperado, un joven apareció en la aldea. No tenía acento local, ni ropa sencilla, llevaba un sobre, y un rostro familiar. Tú eres, él sonrió, me llamaban Gabriel. El tiempo se detuvo, ella cayó de rodillas. No había música, ni fondo emocional, solo el sonido de un corazón que hacía años no latía así. Era él, el niño de los dibujos de caballos, el hijo arrebatado. Gabriel explicó todo. Fue adoptado, le cambiaron el nombre, lo llevaron lejos. Creció con preguntas sin respuesta, pero cuando vio el video del caballo y la mujer, algo dentro de él lo supo. Lo sentí, como cuando era pequeño. Los caballos lo sienten todo. Teresa no. Lloró como se llora por dolor. Lloró como quien reencuentra su propio nombre después de años sin identidad. El caballo se acercó lentamente, olfateó a Gabriel, y luego se acostó a su lado, como si lo reconociera, como si dijera: has vuelto. Los días que siguieron fueron de reconstrucción. La aldea, presionada por tanta atención externa, cedió. Ofrecieron un espacio fijo para Teresa y el caballo. Construyeron un pequeño memorial en la plaza. Grafitis en las paredes contaban la historia. Y Teresa, ahora, era llamada la mujer que escuchó el silencio. El capataz desapareció del pueblo. Nadie sabe con certeza a dónde fue. Algunos dicen que enloqueció, otros que se fue por miedo a ver lo que nunca pudo destruir, el amor. Y en esa misma piedra donde antes Teresa había enterrado una carta, ahora plantó una flor. Al lado, escribió en una placa de madera: el caballo empujaba a todos. Pero nadie quiso saber por qué, hasta que alguien escuchó, sin decir una palabra: cuando el frío llega al hueso, no es el cuerpo el que gime, es el alma la que habla. El verano ya se despedía del pueblo cuando el viento comenzó a soplar diferente. Era un viento que traía más que frío, traía recuerdos. El otoño llegó con su belleza silenciosa, hojas color fuego cayendo sobre los tejados antiguos, niños corriendo descalzos por la calle de barro. Pero para Teresa, era más que un cambio de estación. Ella lo sabía, el caballo también. Está diferente, dijo Gabriel, mirando al animal. Está más callado. Teresa acarició su cuello con ternura. Se está preparando. Gabriel frunció el ceño. ¿Preparando para qué? Ella respiró hondo, para responder con palabras que dolían, para el final. Desde el incendio, el caballo había resistido valientemente. Cicatrices visibles marcaban su cuerpo en el lomo, en las patas, incluso en la respiración, que a veces fallaba como un aliento cansado, pero seguía allí, firme, silencioso. Ahora llevaba un aura diferente, de sabiduría, de despedida. Gabriel empezó a dormir con Teresa en el refugio. Se levantaba temprano, limpiaba el patio, hacía reparaciones. Ayudaba a los niños que venían a visitar al caballo, ahora conocido como Esperanza. Fue la propia comunidad la que eligió el nombre, Esperanza, porque todos entendieron, de algún modo, que no era solo un animal, era símbolo de algo mayor. Las visitas aumentaron, los periódicos regresaron, grupos venían de afuera solo para tocar el pelo del caballo. Él cambió mi vida, decía una señora. Verlos aquí me hace creer de nuevo, decía otra joven. A Teresa no le molestaba, pero siempre mantenía un espacio de silencio, un lugar solo suyo y del caballo, donde nadie entraba, ni siquiera Gabriel. Una tarde nublada, Teresa y Gabriel estaban recogiendo hojas secas en el patio cuando oyeron un ruido sordo, un golpe. Corrieron, el caballo estaba caído. Solo es cansancio, mamá, pero ella lo sabía.
miró a los ojos del animal, y él respondió con la mirada. Allí estaba la misma mirada que vio el primer día aquel, en que pensó que iba a morir aplastada. Era la misma, pero con un brillo distinto. Ahora, había paz. El veterinario llegó, hizo exámenes, aplicó medicamentos, dio indicaciones. Está entrando en colapso. Corazón, pulmones, el cuerpo está fallando. ¿Puede hacer algo?, preguntó Gabriel, desesperado. El veterinario solo bajó la cabeza. Lo mejor ahora es dejarlo cómodo. En los días siguientes, Esperanza estuvo acostado casi todo el tiempo. No comía mucho, no reaccionaba a los ruidos, pero al oír la voz de Teresa, abría los ojos. Gabriel dormía poco. Teresa, menos aún. Se turnaban para cuidarlo, limpiarle las patas, hacerle compresas. Era como cuidar de un viejo rey. En el quinto día, Teresa se despertó antes del sol. Se levantó despacio, sentía algo extraño en el pecho, una opresión leve, pero constante. Salió sin ponerse los zapatos, fue hasta el patio, y lo vio, Esperanza, de pie, inmóvil, mirando hacia el horizonte. Ella se acercó, él no se movió, pero sus ojos estaban distintos, más profundos, más suaves. Ella apoyó la frente en la de él, y en ese silencio helado de la madrugada, lo entendió. ¿Quieres irte, verdad? Él no respondió, pero ella lo sintió con el cuerpo, con los huesos, con el alma. Era la hora. Teresa no lloró, tomó una manta, la colocó sobre su cuerpo, se sentó a su lado, y se quedó allí, horas, sin decir nada, hasta que Gabriel se despertó, corrió hacia ella, y entendió. El caballo ya no se movía, pero aún estaba de pie, congelado en su último momento, como una estatua viva de resistencia. El caballo ya no se movía, pero aún estaba de pie, congelado en su último momento, como una estatua viva de resistencia. Gabriel se aproximó, lentamente, tocó el cuello del animal. Teresa asintió, no con tristeza, sino con gratitud. Se fue de pie. ¿Cómo vivió? La noticia se esparció rápido. Esperanza murió, decían en los mensajes. Murió de pie, repetían otros. La comunidad se reunió en la plaza. Niños, ancianos, familias enteras. Algunos llevaban flores, otros, cartas. Había silencio, un silencio lleno de respeto. Teresa pidió que el cuerpo no fuera enterrado. Quiero que quede aquí, como recordatorio. Llamaron a un escultor, un artista local, famoso por trabajar con metal reciclado. Él vino, observó el cuerpo durante horas, y dijo, lo haré exacto. Cada cicatriz, cada pliegue del tiempo, cada marca de lucha. Tardó meses, pero cuando terminó, el resultado fue sobrecogedor. Una estatua en tamaño real, de un caballo de pie, cabeza alzada, ojos que miraban el infinito, y debajo, una placa. Aquí yace Esperanza. No fue solo un animal, fue espejo de nosotros, y prueba viva, de que el amor no tiene idioma, solo coraje. Teresa siguió en la aldea. Gabriel decidió quedarse. Abrieron un pequeño centro para niños, llamado Casa Esperanza. Allí, niños sin hogar recibían comida, clases, cuidado, y aprendían a escuchar, incluso lo que no se dice, porque Teresa sabía, a veces, el mayor grito es el silencio de quien solo necesita ser visto.